Juan capítulo 3. Evangelio según San Juan capítulo 3. Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos del 1. Vamos a leer el 1 al 2 y luego leemos el 10. Hemos titulado la meditación de esta noche: dos maestros, dos teologías y un salvo. Dos maestros, dos teologías y un salvo. Vamos a ver la superioridad de la teología de nuestro Señor Jesucristo, porque se topó con un maestro, como ya lo vamos a ver. Pero cuando nosotros nuestra razón la rendimos a la verdad doctrinal del Señor Jesús, muchas cosas nos deben de salir de la cabeza. Muchas creencias con las cuales hemos sido contaminados deben salir de nuestras cabezas. Así es de que debemos de usar nuestra razón. Dos maestros, dos teologías y un salvo. Dos maestros, dos teologías y un salvo. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículos del 1 al 3, y luego nos pasamos al 10. Dice así la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora pasemos al 10 y miren la declaración de Jesús que le dice a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea que Jesús está reconociendo a Nicodemo como maestro, pero estamos viendo que tenía una teología muy superficial, una teología hasta cierto punto desfasada, una teología que no llenaba las expectativas para salvación. Así que venimos en palabras de oración. Padre bueno que está en los cielos, gracias. Señor, queremos pedirle que nos ayude, que sea su Espíritu Santo el que pueda ser el dueño de este tiempo. Por eso me abandono totalmente en Él. Abandono mi ser en las manos preciosas del Espíritu Santo para que tome mis pensamientos, mis palabras y las ponga en el recipiente de basura más cercano que hay, porque en ellas no hay nada bueno, y que las sustituya por las suyas, Señor. Porque como vemos en este relato, en sus palabras hay salvación y vida eterna. Como vemos en este relato, hay enseñanza doctrinal vital para la salvación del hombre. Como vemos en este relato, usted quita ese velo que está en los ojos espirituales de todo hombre. Ahora, Señor, ayúdenos a rendir nuestros razonamientos a sus verdades bíblicas. En el nombre glorioso de Jesús se lo pido. Amén, Señor, y amén. Bien, hermanos, últimamente he perdido la costumbre de decirle el propósito de la meditación, pero se lo voy a decir ahora. Esta meditación persigue que tratemos hasta donde sea posible buscar la verdad doctrinal. Que tratemos hasta donde sea posible buscar la verdad doctrinal, ya que es vital y de suma importancia tenerla, porque ella nos llevará al verdadero conocimiento del único y vivo Dios. Como ya hemos dicho esto varias veces, en la Escritura hay dos tipos de doctrina. Una es la doctrina general y otra es la doctrina fundamental. La misma palabra lo dice, es la que está en el fundamento de las creencias de la iglesia o de la fe cristiana, y las cuales son 10, que usted ya las conoce. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el entorno cristiano evangélico del día de hoy? Es realmente decadente, es realmente triste, es realmente preocupante la manera en cómo la gente ve las verdades doctrinales hoy en día. Y eso ha llevado a que vivamos tiempos peligrosos. Pero ¿sabe por qué es? Porque hay una gran falta de interés por el conocimiento bíblico doctrinal dentro de las iglesias cristianas. Hay una superficialidad, vamos a decirlo así, que la gente ya no quiere ir más allá en el conocimiento bíblico.
sabe que eso ha llevado a muchas personas a sacar textos fuera de contextos e incluso hacer algunas frases sacadas de contexto. Por ejemplo, esta, no sé si usted la ha escuchado, que dice: la letra mata, pero el amor edifica. Eso no es bíblico. Y es más, sí está en la Biblia, pero no se refiere al conocimiento, se refiere a la letra de la ley. Y tantas cosas así. Pero bueno, hay una gran falta de interés por el conocimiento doctrinal dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia no me refiero solo a la nuestra, me refiero en general. Hay una gran falta de interés. Y quisiera preguntarle a usted esta noche, ¿qué tanto interés en el conocimiento doctrinal? Dije, no bíblico. Porque una cosa es saber Biblia y otra cosa es saber doctrina. Son dos cosas bien diferentes. Hoy en día se tiene poco o nada contacto con la palabra de Dios. A fuerza de ser sinceros, hermanos, nos cuesta leer la Escritura, nos cuesta escudriñar la Escritura, nos cuesta buscar las verdades coralinas que hay dentro de la Escritura. O si la leemos de una manera superficial, pero no investigamos más allá. El creyente de hoy en día busca más oír que el propio saber. Hay ciertos textos que se sacan de contexto, por ejemplo porque Dios ama y bendice al dador alegre. ¿Es eso bíblico? No, hermano, no dice así la Biblia. La Biblia dice: Dios ama al dador alegre, pero algunos predicadores le agregan: bendice al dador alegre, y no dice así la Biblia. Pero se hace doctrina. ¿Por qué? Por la falta del conocimiento bíblico doctrinal. Tristemente, estamos en una época con mucho distractor. Estamos en una época con un distractor. Mire, hermano, esto es un distractor increíble a la hora de escudriñar la Escritura. Las redes sociales le están cayendo las notificaciones, mensajes de texto, cosas que en el pasado no se veían. Entonces, ¿ahora qué ha hecho? Esas cosas nos están robando ese tiempo que deberíamos de estar en contacto con la palabra de Dios. Hemos hecho también de la vida de fe un estado rutinario, en el cual venimos a la iglesia y nos vamos, venimos, nos vamos, venimos, nos vamos, venimos, nos vamos, pero no hay más allá. Y esto es solo una rutina. La vida de fe no es rutina. La vida de fe es diferente. La vida de fe es diferente. Debemos retomar el hábito del estudio bíblico. Y ahora quiero decirle esto también, hermano. La ignorancia escritural no exime de culpabilidad. La ignorancia escritural no exime de culpabilidad. Porque Dios, como creador nuestro, por responsabilidad del fabricante, Él dio un manual. Y el manual es este. Ahora, si yo no lo tomo y no lo leo, es mi problema, no es problema de Él. Por eso le digo, la ignorancia escritural no exime de culpabilidad. ¿Cuántas personas están en una secta? ¿Por qué? Por no escudriñar la Escritura. El tiempo de la lectura debe ser un tiempo especial. Fíjese que esta falta de interés por el conocimiento bíblico doctrinal ha llevado a ciertas frases bíblicas sacadas de contexto, como ya le dije. La gente hace doctrinas de palabras de hombres. ¿Sabe que yo antes, le digo yo al pastor hace poco, yo antes era de aquellos que creía este dicho: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero fíjese, hermano, que últimamente, investigando un poco más, hay unos versos que dicen todo lo contrario. Y llego a la conclusión que Dios ama de manera decisional, no de manera sentimental, porque Él es juez. Porque si Él amara de manera sentimental, eso le haría a un juez injusto, porque no castigaría conforme a la ley. Y Salmo 7:11 dice: porque Jehová es juez justo y Él está airado todos los días contra el impío, todos los días. O sea que Dios, cuando la mujer está abortando, no dice: pobrecita la mujer, mira cómo aborta. No, hermano. Cuando esos bailes llenos, cuando la gente está bailando, ignorando a Dios, no dice Dios: pobrecitos, míralos cómo bailan.
me dan lástima. No, hermano. Cuando el asesino está matando a alguien, Dios no dice, pobrecito, mira cómo mata. No, hermano. Siendo enemigo, dice la Escritura. Ahora, ya Él ya mostró su amor. Ya mostró su amor. Si usted lee los versículos como San Juan 3:16, dice, de tal manera amó. O sea, una cosa ya terminada, amó. Ya la muestra de amor está, ahora lo que queda es ira. Porque si usted lee el contexto, en San Juan 3:36 dice que solo la ira de Dios está. Y así tantas cosas. Ahora también, ¿qué nos ha llevado a eso? La manifestación de una gran cantidad de falsos maestros. Qué increíble, hermano. La cantidad de falsos maestros que hay hoy en día. Hoy más que nunca se ve la proliferación de muchos falsos que enseñan mal. Es preocupante ver las iglesias llenas con muy poca gente salva. Más los obreros con una gran elocuencia, pero con un evangelio anatema. Oiga lo que estoy diciendo. Hombres con una elocuencia, hermano, increíble, me consta. Wow, digo yo. Yo quisiera hablar como quisiera tener esa riqueza que ese hombre tiene, pero un evangelio anatema. Y Pablo en el capítulo 1 de Gálatas, versículos 7 y 8 dice, si aún nosotros o un ángel del cielo les presenta un evangelio diferente, el cual sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito. Cuidado, hermano, filtre lo que escucha, filtre lo que escucha. Supuestos predicadores, mire esto, supuestos predicadores declarando, decretando, desatando, etcétera, etcétera. Yo desde el momento que alguien dice, yo declaro, yo decreto, ahí ya no tengo nada que escuchar de ese hombre. Eso es falso. Pero ahí está la gente. Como es famoso, ahí está la gente. Las iglesias llenas con un show, con esos showmen de luces, manipulando las emociones de las personas, pero un evangelio falso. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento bíblico doctrinal. Como le digo, ahí hay uno que, wow, hermano, increíble la elocuencia que tiene, pero si usted lo oye siempre dice, yo decreto, yo declaro, yo aquí, yo ahí. Triste. Peor aún, hombres lucrándose de las personas que en lo general ellos son los culpables. ¿Sabe quién es el culpable? El que se sienta ahí, porque si tuviera discernimiento espiritual y tuviera conocimiento doctrinal, no profundo, sino un conocimiento poco, se diera cuenta. Mezclas de cristianismo con prácticas no bíblicas. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque ya vamos a ver cuando Nicodemo, él busca la verdad. Pero como nosotros o el ambiente de hoy en día, la gente no busca la verdad. ¿Sabe qué busca? Comezón de oír tiene. Y busca, como dice Pablo, maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cuánta iglesia, cuánta aberración en muchas iglesias? Métase, hermano. ¿Sabe cómo? Métase en ese famoso YouTube y busque apostasía de hoy en día y se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo no es mentira. No es mentira. Iglesias que parecen circo y mire, iglesias que parecen circo y ¿sabe qué es lo que hacen? Que se burlen de la fe, porque piensan que todas las iglesias somos iguales. Yo he estado en esa iglesia, hermano, recién venido en este país. ¿Sabe? Por eso, hermano, mire, Pablo en el capítulo 4, versículo 1 de la primera epístola a Timoteo dice, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuidado, hermano. Conocimiento bíblico doctrinal es vital, porque le va a evitar que usted se meta en esos lugares. Ahora, ¿qué enseñaba Nicodemo? Nicodemo enseñaba la ley. Como le dije en el versículo 3:10, dice claramente, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué enseñaba Nicodemo? La ley. Conocía y practicaba la ley. La ley estaba compuesta de 3 partes: ley moral, ley civil y ley ceremonial. Ahora, la ley moral está vigente, hermano, porque esa está escrita en nuestros corazones y lo dice Pablo en el capítulo 2 de Romanos, versículos 13, 14 y 15.
Si usted quiere anotarlos, anótelos y después léalos. Ahí está, la ley está impresa en nuestros corazones porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es un ser moral, por consecuencia lógica, nosotros también. La ley, Pablo llamó a este ministerio el ministerio de muerte. Y si usted quiere ir conmigo, vaya a 2 de Corintios, capítulo 6, capítulo 3, versículo 6. Mire lo que dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata. Ahora ve lo que le digo con respecto a la letra. Cuando la gente dice, es que la letra mata, no se refiere al conocimiento, se refiere a la ley. Y mire lo que dice en el 7, si el ministerio de muerte grabado si el ministerio de muerte grabado en letras en piedras fue con gloria, tanto más el ministerio de Jesús. Y puede leerlo. La ley nunca fue para salvar a nadie, sino solamente para mostrar quiénes somos delante de Dios. Y eso es lo que enseñaba Nicodemo. Ahora, toda enseñanza de la iglesia debe ser mucho más neotestamentaria. Repito, toda enseñanza doctrinal de la iglesia debe de ser neotestamentaria. Toda enseñanza de la iglesia doctrinal debe ser mucho más neotestamentaria, o sea, del Nuevo Testamento. Y no es que estemos ignorando el Antiguo, sino que el Antiguo es la base, pero ya luego el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento es para nosotros que somos gentiles. Si no me cree, mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Usted quiere saber todo lo correspondiente a la salvación, a la iglesia, a todo, vaya a los escritos de Pablo. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. De lo cual fui yo constituido predicador, 1, apóstol, 2, y maestro de los gentiles. ¿Es usted gentil, hermano? Sí. Entonces nuestro apóstol es Pablo. Y si usted ve los escritos de Pablo con las palabras de Jesús, no se contradicen, son un complemento. Porque él mismo dice, porque yo lo que aprendí, lo aprendí del Señor. Y sí, el Antiguo Testamento nos sirve de apoyo completamente. Claro que sí, es una base. Pero el complemento ya para nuestro tiempo, para nuestra época, es el Nuevo Testamento y más que todos los escritos de Pablo, que aquí él mismo lo ratifica y dice, por eso yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, de usted y yo. ¿Quieres saber la verdad doctrinal? Los escritos de Pablo. Él habla de la salvación, de la doctrina del hombre, de la doctrina del Espíritu Santo. La cristología de Pablo es más superior que la de Juan, ¿sabía? ¡Wow! Increíble, hermano. Pero ¿cómo se aprende eso? Teniendo contacto con la palabra. Teniendo contacto con la palabra. Aquí vemos dos teologías, pero la teología de Jesús fue superior. El predicador de hoy en día tiene un gran reto teológico y debe ser responsable. Yo no tengo nada en contra de Josué 1:9, hermano. Para nada. Pero la iglesia debe ser neotestamentaria. Oh, los salmos, grandioso, hermano. Pero la iglesia debe ser neotestamentaria. Por supuesto que podemos agarrar párrafos o escrituras del Antiguo Testamento y espiritualizarlas y todo, pero la enseñanza bíblica doctrinal para la iglesia debe ser neotestamentaria. Claro, Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Claro, hermano, por supuesto. Pero lo doctrinal, lo vital para la salvación, deben de ser los escritos de Pablo y el Nuevo Testamento, y que deben compaginar con las palabras de Jesús. Por eso le digo, el predicador de hoy en día tiene un gran reto teológico y debe ser responsable. Como le dije, Pablo es nuestro apóstol, pero hoy en día se ve una teología tan superficial, se hace eisegesis, no se hace exégesis. Repito, no se hace exégesis, se hace eisegesis. Exégesis es que usted
en el párrafo que está leyendo va a extraer toda la verdad utilizando todas las leyes de la hermenéutica. Y es bien peligroso. Le voy a decir por qué. Porque hay muchas sectas que ocupan la Biblia, pero con una doctrina torcida. Y mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 16. Segunda carta de Pedro, por eso le digo yo, debe haber una armonía. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice así, mire desde el 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también a nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Hablando de los escritos de Pablo, Pedro le está dando autoridad a los escritos de Pablo, pero mire cómo nos está diciendo. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mire qué cuidado, hermano. Mire qué verso más peligroso. Ahora ve por qué las sectas ocupan la Biblia con textos sacados de contexto. Y sabe que las sectas tienen una estrategia. Nunca agarran a alguien que sepa algo. Siempre agarran al que no sabe nada, porque a ese le meten su doctrina torcida. Por eso, hermano, el predicador de hoy en día tiene una gran responsabilidad. Y es de vital urgencia que no estudiemos la Escritura, que la escudriñemos y la escarbemos. Porque de eso depende la salvación de la gente que nos escucha. ¿O qué? ¿Fuera usted de un médico que no sabe nada? ¿Fuera usted de un médico que le duele la cabeza y le corte una mano? Filtre, hermano, lo que escucha. Filtre. No es que el Antiguo Testamento sea malo, para nada, hermano, y no podamos aprender de él, pero nuestras enseñanzas son del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento apoya las doctrinas del Nuevo Testamento. Si usted ve, por ejemplo, Mateo es el que más habla de los escritos de Isaías. ¿Qué está haciendo? Un apoyo, está confirmando. Pero ya las doctrinas fundamentales de la iglesia se complementan totalmente en el Nuevo Testamento. Nicodemo estaba inquieto. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a San Juan, capítulo 3. ¿Qué podemos aprender de este relato? ¿Qué podemos aprender entonces de este relato? Cuando lo tenga, me dice amén. Entonces, dos teologías, dos maestros, dos teologías y un salvo. Mire lo que dice el verso 1, del 1 al 2 de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, nombre y apellido. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Ahí quédese. Todo hombre, en primer lugar, entonces, todo hombre está en la obligación de buscar la verdad. Todo hombre está en la obligación de buscar la verdad. Repito, todo hombre. ¿Quién obligó a Nicodemo a que viniera a buscar a Jesús? Nadie. Él, por su libre albedrío, por su propia decisión, buscó al Señor. ¿Sabe por qué? Porque él estaba inquieto. Él quería conocer la verdad. Thank you. Nicodemo quería conocer la verdad, hermano. Nicodemo no quería estar en una secta. Nicodemo quería estar en el camino correcto. Todo hombre está obligado en buscar la verdad. Repito, hermano, todo hombre está obligado en buscar la verdad. Ahora, ¿cuánto busca usted la verdad? Si usted se va inquieto, busque la verdad. Busque la verdad.
La verdad está al descubierto. La verdad está ahí. El hombre debe de usar su razón. Su razón. Analice, escuche y vea. Y busque la verdad. La verdad está en alguna parte. Dios no esconde la verdad a nadie, hermano. A nadie. A nadie. Fíjese lo que dice el verso empezando el 2. Este vino, o sea, este fue, este no se quedó sentado, él fue más allá, él vino. No lo llamó a mandar, no lo mandó a llamar Jesús, no se topó con él por casualidad, él buscó la verdad. Nicodemo le impresionó lo que Jesús hacía, por eso le buscó. ¿Qué fue lo que le llamó atención a Nicodemo? Lo que Jesús hacía. A Nicodemo, fíjese esto, siga leyendo el versículo 2 conmigo. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro quiere decir esa palabra, sabemos que has venido de Dios. Como maestro, estaba reconociendo que Jesús había venido de Dios. O sea, ¿qué usó él? El discernimiento, hermanito lindo. Use el discernimiento para ver lo que escucha, si es correcto o no. Hace poco me dice un familiar, fíjate que no tengo iglesia, pero estoy yendo a tal iglesia. Esa iglesia es falsa, ese predicador es falso. No, pero predica bien. No, pero es falso. Así como lo oye. Y hasta usted lo escucha, hermano. Cólera, porque algunos en Facebook veo yo que usted lo comparte también. Es falso, así como es, radical. Yo quiero ser radical, no quiero ser extremo, sino radical. Jesús fue radical. Jesús a los fariseos les dijo sepulcro blanqueado. Jesús a los discípulos les dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, cuídense de los saduceos, cuídense de los herodianos. Radical. Pablo fue radical. Le dijo a Timoteo, Alejandro el calderero me ha causado muchos daños, cuídate tú también de él. Radical. Las cosas por su nombre. Pero Nicodemo, ¿qué fue? Buscó la verdad, hermano. Busque la verdad, busque la verdad. La verdad tiene que estar en alguna parte. La verdad tiene que estar en alguna parte. Y Dios no se la va a esconder, porque Él es verdad. La frase, este vino, dice que Nicodemo estaba inquieto por saber más. ¿Por qué fue? Él le habían dicho de seguro. Él escuchó. Pero a eso él le inquietó, porque escuchaba. Sabe que si usted lee el Sermón del Monte, ¿qué dice al final? Y se maravillaban de la doctrina de Jesús, porque no les hablaba como los fariseos, sino les hablaba como quien tiene autoridad. O sea que él no solamente escuchó, sino que eso le inquietó y quiso saber más. Hermano, no se canse de aprender, por favor. No se canse de aprender. Créame, créame. Algunos quisiéramos tener más tiempo para conocer más, pero no se puede. Pero ahí está la verdad. Nicodemo fue y la buscó. Nos hace falta ser como Nicodemo, tener interés por buscar la verdad. Nos hace falta ser como Nicodemo. Él vino fíjese cómo dice, es que mire, métase conmigo al verso. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. O sea que no se quedó, si viene bueno, no, él fue de noche. ¿Cuál cansancio? No, él fue de noche. Quería saber la verdad y salió con la verdad. Y salió con la verdad. ¿Sabe? Nos hace falta ser como Nicodemo, es decir, que él venció la zona de la comodidad. Salió de noche. ¿Qué hora era? No sabemos. Salió de noche. Fíjese que Jesús en el verso 10 le reconoce como maestro, pero no creyó saberlo todo. Fíjese, Nicodemo era maestro, pero él nunca creyó haberlo ya sabido todo. ¿Cuántos de nosotros ya nos la picamos que ya lo sabemos todo? ¿Has fijado? Ay, pajarito, no sabemos nada. ¿Sabe qué? Voy a eximir a nuestro pastor.
Pero ese es el gran error del 99.9% de los pastores y predicadores. Creen que ya lo saben todo. Nicodemo no lo sabía todo. Y Jesús le reconoció como maestro. ¿Eres tu maestro? Claro que le dijo que era maestro. Pero podemos ver en el contexto la superioridad de la teología de Cristo. Segundo lugar, hermano. Cristo, al que busca la verdad, siempre le responderá. Mire lo que dice en el versículo 3, la primera parte. Analicemos esta parte. Respondió Jesús y le dijo, ahí quédese, hermano, ahí tiene una coma. Es más, 2 puntos tiene, una pausa. Respondió Jesús y le dijo, se quedó callado el Señor. El Señor siempre tiene respuestas. El Señor siempre tiene respuestas. Era fariseo. ¿A quién atacó más Jesús, hermano? A los fariseos. Pero aquí le responde inmediatamente a Nicodemo. ¿Por qué? Porque él sabía el corazón de Nicodemo, que andaba buscando la verdad. Fíjese, leamos desde el 3 para que usted le entienda. Desde el 1, perdón. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y mire lo que le dijo Jesús. Respondió Jesús y le dijo, rápido la respuesta. Todo aquel hombre que busca la verdad, Cristo no se la va a esconder. Es más, Él providencialmente se la manda al hombre. ¿Cuántas personas nos dan un tratado? ¿Cuántas personas le hemos hablado de Cristo? Y sabe que hay un versículo en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, que yo le temo, hermano. ¿Sabe qué dice? Dice que Dios mismo les manda un espíritu para que crean el engaño. Es decir, que Dios le muestra la verdad, le muestra la verdad, le muestra la verdad, le muestra la verdad, le muestra la verdad. Pero como el hombre en su razonamiento no quiere conocer la verdad, entonces Dios mismo permite que caiga en el engaño y ya no hay salvación para esa gente y Dios le cierra las puertas porque no creyeron la verdad. Pero todo aquel hombre, hermano, que anda buscando la verdad, providencialmente Dios se la va a mostrar. De que se la muestra, se la muestra. El Señor jamás ignorará a alguien que busque saber la verdad. Hay curiosos y hay gente que realmente busca la verdad. En las iglesias hay curiosos, hermano, y hay gente que sí busca la verdad. Jesús responderá toda duda al que verdaderamente le busca. ¿Cuánta gente en las iglesias donde Jesús no responde? Porque le buscan por interés. Igual que el ladrón de la cruz. Si en verdad eres Cristo, si en verdad eres el Hijo de Dios, sí en verdad. O sea, primero quería que le mostrara. No, con Cristo no es así. Primero hay que creer. Primero hay que creer. ¿Cuánta gente en las iglesias donde Jesús no responde? Porque no buscan la verdad, buscan comezón de oír o tienen comezón de oír. ¿Cuánta gente busca a Dios, a un Dios milagrero? ¿Cuánta gente está en las iglesias? Fíjese esto, ¿cuánta gente busca un Dios milagrero? Al Señor se le busca porque Él es verdad. Fíjese, todo corazón quiere conocer a Dios, que quiere conocer a Dios, encontrará providencialmente el camino correcto. Es más, un corazón que busque a Dios o que tenga el deseo de conocer a Dios, aunque esté en una secta, de ahí lo saca Dios y le muestra la verdad. ¿Ya ha visto usted cuánta gente ha venido en la iglesia nuestra o en cualquier iglesia cristiana verdaderamente evangélica y dice, no, yo antes estaba en tal, yo antes estaba en tal? ¿Por qué? Porque son corazones que buscan la verdad y Dios los saca de una secta. Los saca porque los saca. No va a permitir Dios jamás un corazón que le busque genuinamente que caiga en una secta. Tercer lugar, hermano, el Señor mostrará prioritariamente la salvación a todos. Mire lo que dice el versículo 3, en la segunda parte. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le mostró primeramente al Señor? Salvación. No. Nicodemo ya había escuchado de los milagros del Señor.
Pero el Señor no le mostró un milagro, le mostró primero salvación. No le dijo, no le sacó un milagro primero y después le dijo, no, le mostró primero salvación. Es de suma importancia que la gente conozca la salvación. Antes de presentar a Jesús que sana, presentemos un Jesús que salva. Porque ¿de qué sirve que le sane, hermano? Y si su alma se va al infierno. Nicodemo sabía que de los milagros de Jesús, pero Jesús antes le habló de la salvación. La frase no puede ver denota que la gente no convertida jamás entenderá lo espiritual. En otras palabras, debe nacer de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede entender la escritura. Jamás. Por eso el ateo la lee y no la entiende. Dios le esconde la verdad por su duro corazón. Es de urgencia saber el evangelio, hermano, y presentar el evangelio. Repito, es de urgencia saber el evangelio y presentar el evangelio. El evangelio consta de dos noticias, una buena y una mala. La mala noticia, que es la que se presenta primero, como dice Pablo en el capítulo 3 de Romanos, versículo 9, no hemos acusado nosotros a judíos, no hemos acusado a griegos, que por cierto, ya no se hace ahora, acusar, porque, ay hermano, eso es lo primero, mostrarle a la gente lo que es, que está condenada por lo que hace y por lo que es, y que el ser humano no nacido de nuevo es un delincuente en busca y captura por la justicia divina de Dios, que si esa justicia le alcanza y le quita la vida, va a ir a una condenación eterna. Esa es la mala noticia del evangelio. Pero la buena noticia es que en la cruz Dios el Padre derrama toda la ira que mis injusticias merecían en la persona del Hijo, y que si yo por fe me hago de esa justicia, por fe y por el arrepentimiento, soy salvo y Él me declara justificado. Ese es el evangelio, hermano. Ese es el evangelio. Pero vemos hoy en día cómo se presenta un evangelio terrenal con fines terrenales. Triste. La gente busca en las iglesias para que Dios les saque de sus problemas, que de hecho ellos se han metido, y no por salvación. Fíjense esto, hermano, me gusta eso. Mire, la gente busca en las iglesias, lo cual no está malo que venga a la iglesia, hermano. La gente busca en la iglesia para que Dios les saque de sus problemas, que de hecho ellos se han metido, no por salvación, sino porque lo saque del agüite, decía el pastor general. No es así. Y no es que el Señor no pueda, pero la prioridad es la salvación del hombre. ¿Ve usted la verdad de la teología de Cristo, hermano? Superiorísima, ¿verdad? A la de Nicodemo. Superior, hermano. Neotestamentaria, por cierto. Cuarto lugar. Las verdades celestiales no deben confundirse con las terrenales. Mire lo que dice el versículo 4. Porque si usted ve, es un diálogo entre dos maestros. Hermano, métase conmigo en este verso. Es un diálogo entre dos maestros. El maestro Nicodemo y el maestro Jesús. Y mire lo que dice ya en el 3, leamos para tener una mayor comprensión del contexto. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué estaba haciendo Nicodemo, hermano? Estaba confundiendo lo terrenal con lo celestial. Pero él sabe por qué. Porque su teología era inferior. Las verdades celestiales, la teología de Nicodemo era muy pobre y superficial, como muchos predicadores de hoy en día. Sí, hermano, me da tristeza decirlo. Me da tristeza decirlo. Así como lo escucha, me da tristeza decirlo. Así era la teología de Nicodemo, superficial, hermano. Superficial. Y nosotros como predicadores, o yo como aspirante, porque no soy eso, como aspirante, eso es para mí.
Porque es bien fácil agarrar 3, 4 versículos y saltarme todas las leyes de la hermenéutica. Es más, le tengo una. En este capítulo 3, la ley hermenéutica a fortiori significa que en los textos que hemos leído, identificar cuál es la frase o cuál es lo más importante de lo que el texto está hablando. ¿Y sabe cuál es lo más importante de este texto? La salvación. La ley hermenéutica a fortiori. Pero hay mucha gente muy superficial. Y yo lo reconozco, hermano. Entonces, no hay que confundir lo celestial con lo terrenal. ¿Cuántos mezclan lo terrenal con lo espiritual? ¿Se ha fijado esa teología de la prosperidad, hermano? Nada que ver. ¿Sabe usted cómo vivió Jesús? ¿Sabe usted cómo vivieron todos los apóstoles? Nunca predicaron eso. Es más, la vida de ellos fue pobre. Pablo mismo nos dice: ¿no hemos trabajado nosotros con nuestras mismas manos para no ser gravosos a vosotros? Ve, hermano, no debe confundirse. No debe confundirse. Jamás funcionará el evangelio verdadero en la vida de una persona que lo mezcle con lo terrenal. Voy a ir a la iglesia porque pues el Señor me tiene que dar el carro de mis sueños, la casa de mis sueños, todo de mis sueños. No es así. Nuestro corazón, dijo Jesús, debe estar en las cosas de arriba. No se puede mezclar, no se puede. Como Nicodemo. Pueden hacer un hombre de nuevo. Y fíjese que el Señor le estaba dando una ilustración tan sencilla del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento. La fe verdadera nos hace hacer a un lado lo terrenal. No es que no tengamos aspiraciones, repito. Claro, hermano, si usted puede tener su compañía con gusto, déle. Y de la mano de Dios, ¿por qué no? Claro que sí. ¿Quién dice que el dinero es malo? Ahora, que eso le aleje de Dios, ahí estamos en un grave problema. Ahí usted, créame, ya se desenfocó. Totalmente. Al igual que este hombre, necesitamos ser instruidos en la verdad doctrinal que da salvación. La doctrina, hermano, la doctrina es vital para la vida de la iglesia. Escudriñe, pregunte. ¿Sabe que los jueves a mí me parte el corazón que nadie pregunta? Digo yo, o somos con el pastor tan buenos maestros, o la gente ya lo sabe todo. Nicodemo, ¿qué necesitaba? Y era maestro, por cierto. ¿Qué necesitaba? Que se instruyese. Y de hecho, el Señor lo hizo. Quinto lugar, para terminar. Jesús le mostró el verdadero método de conversión. Y hasta voy a tomar agua para eso, hermano. Jesús le mostró el verdadero método de conversión, que tiene solamente 2 condiciones. Uno es el arrepentimiento y uno es la fe. Repito, el verdadero método de conversión solo tiene 2 condiciones. Uno es el verdadero arrepentimiento y otro es la fe. ¿Qué es el arrepentimiento, hermano? Que usted reconozca lo que es y lo que hace, que se ofende a Dios y que lo abandone. Ese es el arrepentimiento. Y la fe es creer de todo corazón que yo merezco una eternidad en el infierno, que toda esa justicia de Dios merece caer sobre mí, pero que Jesús se puso por mí y hacerme por fe de esa justicia. Ese es el verdadero método de conversión. Mire lo que dice conmigo, vaya conmigo al versículo 5 y 6. 5. Le dice así: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a estudiar esta frase, ¿le parece? Una de las frases
más mal interpretadas por la gente hoy en día. Porque saben que algunos dicen que aquí el agua se refiere al bautismo. Es mentira. Se refiere a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios primero purifica. Vaya conmigo por favor a San Juan capítulo 15 versículo 3. Mire lo que dice este verso. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. La palabra de Dios, del agua, la palabra. Cuando una persona escucha la palabra, cree la palabra le muestra la verdad, le dice lo que es, le saca todo ese razonamiento erróneo que uno tiene y le limpia. Y el Espíritu, cuando ya una persona ha creído la palabra y está limpio, el Espíritu viene, mora en nosotros y nos da vida. Fíjese cómo dice aquí: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora vaya conmigo a Efesios capítulo 2 versículo 25. Perdón, capítulo 5 versículo 25 y 26. Cuando lo tenga me da un like. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjese esto: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Contundente. No es el bautismo, hermano. No es el bautismo que está hablando Jesús acá. Para nada. Pero como le digo, tanto predicador superficial, el bautismo, no, escudriñe. No es el bautismo, es la palabra que purifica. Porque un corazón ya purificado por la palabra de Dios, el Espíritu Santo se desliza suavemente al corazón del hombre y habita y le da vida al espíritu. ¿Sí me entendió, hermano? La palabra, cuando usted viene, escucha una buena predicación que Dios le está hablando a su vida y dice usted: no, es que yo estoy haciendo esto está malo, esto es la palabra, unas predicaciones bíblicas, la palabra, ¿qué hace? Le saca todo lo malo que uno tiene en nuestro razonamiento, me limpia mi razonamiento y eso me hace rendirme ante Dios, me hace arrepentirme ante Dios porque ya estoy purificado. Y luego el Espíritu Santo viene, habita en mí y me da vida. Todo eso pasa en cuestión de segundos. El verdadero método de conversión. La palabra lava el entendimiento del hombre. ¿Sabe que me da tristeza, hermano? Porque habemos unos cristianos que, no sé, necesitamos ser lavados y renovados nuestro entendimiento. ¿Sabe que hay cristianos todavía aquí en la iglesia? Y me consta que les es difícil dar $5 para su ministerio. Sí, me ha oído bien. Y ni los dan y se ponen a hablar. Y digo yo, ¿y esta gente pues? ¿Y cómo en el mundo, hermano, bien nos acabamos todo el sueldo? No hemos sido renovados de nuestra mente. No hemos sido renovados. Una cosa es lo que yo pensaba antes de las iglesias y otra cosa ya con mi entendimiento renovado, por mi entendimiento lavado por el agua, por la palabra de Dios, lo que piense ahora. Yo odiaba a los pastores, hermano. De ratas para arriba los trataba. Y sigo tratándolos así, pero a los malos. A los buenos no. Entonces, la obra del Espíritu Santo que da vida, como dice aquí, mire. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Es necesario nacer de nuevo? Y les tengo en el versículo 6, creo que es. En el 7 es. Les tengo algo para mis amigos calvinistas que dicen que todo hombre predestinado, solo el predestinado puede nacer de nuevo. Eso no dice el verso. Fíjese, Nicodemo, en su decisión libre, él vino a Dios, él vino a Cristo. En su decisión libre, dice el versículo 7, mire,
no te maravilles que te dije, os es necesario, es voluntad del hombre. No hay tal cosa como eso. ¿Ve cómo está impregnada la libertad humana en toda la Escritura? Por eso, hermano, la palabra lava el entendimiento del hombre. El nacimiento, hay dos obras. Una es el lavamiento por la palabra de Dios, como ya lo vimos en Efesios 5:26. Y la obra del Espíritu Santo, que da vida, que dice aquí. El verso no habla del bautismo, sino del lavamiento de la palabra de Dios. Es decir, para nacer de nuevo la persona es lavada por la palabra de Dios. Eso le lleva a creer el Evangelio. Sí, porque si usted me pregunta, hay gente que dice, ¿vos salvo? Sí. Sí, en mi entendimiento ni yo lo creería, pero ya lavado, sí lo creo. Qué teología la del Señor, ¿verdad, hermano? Superiorísima. Le lleva a reconocer su condición. Fíjese, el lavamiento de la palabra le lleva a reconocer su condenación y condición espiritual frente a Dios. Y dice, híjole, ¿cómo yo he ofendido a Dios? ¿Cómo he blasfemado yo contra Dios? Y ese razonamiento, eso que ya lavó la palabra, esa razón de esa persona, ¿qué le lleva al arrepentimiento? Y luego hacerse por fe. Si usted lee Efesios capítulo 2, versículo 8, Pablo ahí no le está hablando a personas no convertidas, les está hablando ya a convertidos. Léalo, capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida, hermanos, ya gente convertida, hermano. Por eso es vital el Evangelio, es vital el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay fe. La frase el Espíritu es cuando el hombre es lavado y el Espíritu Santo viene y habita en nosotros. Preciosa verdad soteriológica que el Señor Jesús le mostró a Nicodemo y también a nosotros. Hermano, necesitamos ser lavados por la palabra de Dios. Creo que ya fuimos. Pero ahora hay otra obra que el Espíritu Santo debe hacer en nosotros, que es la regeneración. Porque hay un viejo hombre que ahí anda ese pitbull dentro de mí, que me dice quiero carne, que me dice hace esto, que me dice hace aquello. Pero esa ya es la obra del Espíritu Santo después que ya he sido lavado por la palabra de Dios. Le digo, el Evangelio, dos condiciones: arrepentimiento y fe. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, gracias. Queremos suplicarte, Señor, por tu palabra, que no caiga en saco roto, sino al contrario. Señor, qué tristeza doctrinal hoy en día. Tantas cosas que hacemos verdades y no las leemos nosotros mismos en la Escritura. Perdóname, Señor, porque quizá yo, o seguramente sí, he sido irresponsable a la hora de ser maestro. El Señor no fue así. Le mostró la verdad a Nicodemo. Señor, gracias por tu palabra. Ahora, Señor, queremos orar por aquellos que no le conocen. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepentíos y creer el Evangelio. Dos condiciones. Luego, Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 17 y 18 dice: porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que es por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Ojo, hermano, no dice el amor de Dios, dice la justicia de Dios. Y es que esa justicia me muestra a que yo he sido un delincuente, pecador en busca y captura por esa justicia divina de Dios. Que si esa justicia me alcanza y me quita la vida, aquel no convertido, porque he transgredido una ley eterna de un Dios eterno, por consecuencia lógica la condenación es eterna.
Eso muestra el Evangelio. Ahora, la otra parte es que en la cruz, Cristo, la segunda persona de la deidad, recibió toda la ira de Dios que mis injusticias merecían. Y que ahora, por fe, si yo me hago de esa justicia, conforme a los versos que yo le he dicho, el Señor me declarará justificado. Por eso le pido en sus palabras, porque esto es entre usted y Dios, en sus palabras, en un lugar secreto, en un lugar solo usted y Dios, reconozca todos los pecados que ha cometido, que se acuerde lo más que pueda. La ley del algo por el todo, que también, por cierto, es bíblica. Que le pida perdón a Dios y que reconozca que usted merece todo el peso de la justicia divina. Y ahora, por fe, hágase, báñese, aprópiese de esa justicia derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, llévanos con bien aquellos que venimos a la iglesia. Qué preciosa soteriología la que le mostraste a Nicodemo y la dejaste plasmada en la Escritura para nosotros. Gracias, Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén y